Bueno, ahora veamos si puedo dibujar las proyecciones para que les sirva de verificación y de guía sobre lo que ya han estado trabajando. A ver, en este caso 160. La línea de tierra está aproximadamente a 195 milímetros del margen superior de la lámina. Acá. Aquí está la línea de tierra. Creo que el eje de la pirámide está acotado a 60 milímetros del margen izquierdo. Sí, le voy a poner 60. Acá está. 65 le pongo. Me parece que un poquito más le va a venir bien. Bien, esto que está acá sería el eje de la pirámide. Y bueno, la base está construida, a ver, la vista superior estaría de la línea de tierra a 40 más 50, 90 milímetros. Entonces acá marcamos 90 milímetros. Trazo una horizontal. Ese va a ser el eje de la pirámide. Y tiene un radio de 40 milímetros. Tomo con el compás 40 milímetros acá. Y aquí puedo construir la figura que me permite realizar todo el resto de la construcción. Es decir, tengo que dibujar primero la vista superior completa. Todo también parte de la figura, como les comentaba, de la Vesica Piscis. Si hago centro justo acá, esa figura que tenía propiedades mágicas según la antigüedad. Y bien, a ver, creo que con eso ya podría empezar a trabajar. ¿Se ve más o menos bien? Sí. Entonces 195 milímetros desde este punto que está acá, que es el margen superior, se lo voy a decir exactamente de acá hasta acá, de acá hasta acá 90 y 60 del margen izquierdo, que es lo que ya está acotado, ¿no? Bien, ahora veamos si lo puedo dibujar con rapidez para que pueda explicarles cómo se resuelve.
Bueno, veamos ahí cómo se hace el seccionamiento. Se hizo la construcción de las proyecciones muy rápido para que no sé si era interminable el video. Bien, acá tengo que marcar desde esta línea de acá hacia arriba 50 milímetros, y este es el punto de arranque del seccionamiento cuando lo proyecto de forma horizontal hasta cortar acá al cono y la vista de frente. Y el punto donde finaliza el seccionamiento debería proyectar este punto de acá, que es el límite izquierdo de la circunferencia que contiene el pentágono, que es la base de la pirámide, hasta la línea de tierra. Y una vez que tengo ese punto acá, lo tengo que unir con este punto que originé anteriormente. Y ahí tengo ya el seccionamiento planteado. Obviamente, esta parte que está acá se extrae, sale, y lo que queda es esta parte del cono y esta parte de la pirámide, que podría ya mismo reforzarla para que se vaya viendo mucho mejor el resultado del trabajo. Esta es la línea de tierra, la hago un poquito más gruesa. Y acá tengo el seccionamiento con esta inclinación. La generatriz tangente del cono. Esta arista es visible, va desde el vértice hasta este punto. Después me queda esta otra de acá que también es visible. También va esta. Y esta que coincide acá con el eje corresponde a este punto de acá, que cuando lo miro en este sentido de acá queda en la parte oculta del volumen. Entonces tengo que dibujar la línea de trazos. Esto lo hacen todo con lápiz, ¿no? Yo lo estoy haciendo con tinta para que se vea un poco mejor. Y ahí está. Bueno, veamos qué pasa ahora en las diferentes vistas. Esta parte de acá va a ser una elipse, ¿sí? Una elipse que nace en este punto de acá. Y muere en la base del cono en este punto de acá. Lo que puedo hacer es proyectarlo directamente hasta la vista superior. De esta forma. Determinar que en este punto de acá y en este punto de acá es donde termina la elipse de cortar a la base. A su vez, este punto que está acá está ubicado en esta vista. Me falta una escuadra un poquito más larga. Me da un poco de pereza de buscar una directamente. Hago un doble trazo acá con mucho cuidado. Sé que la elipse pasa por acá y muere en la base en este punto y en este punto. Y en esta vista pasa por acá. Y los puntos donde muere en la base del cono serían los proyectores a la vista lateral. Este y este de acá. Con la mayor precisión posible, le voy trasladando la vista lateral
del seccionamiento. Y estaría ahí y acá. Bien. Voy a hacer de cuenta que trazo un plano auxiliar. No sé si meterle color acá. Lo hago directamente muy técnico. Hago de cuenta que trazo un plano auxiliar por acá que pasa por el eje. Y obviamente ese plano auxiliar va a tomar acá esta configuración. Va a tomar el vértice, este punto de acá y este punto de acá. Que es lo que expliqué ya en la clase que se dio antes, ¿no? O sea que estos dos puntos de acá estarían ubicados aquí. Tengo dos puntos más de paso. ¿Y qué podría hacer? Podría trazar las diagonales de acá. Esas diagonales me permitirían, si las traslado a la base, en la vista de frente, poder trasladar o determinar un plano auxiliar que pasa por el vértice y corta la base en este punto de acá. Si este es el vértice, B, ya en la elipse podría llamarse después le pongo los nombres. Me fijo acá, donde este plano auxiliar corta acá el plano de seccionamiento, tengo dos puntos de paso. Y el plano auxiliar en esta vista superior tiene justo esta forma. Acá sí me puede ayudar un poquitito pintándolo para que usted lo entienda bien. Acá el plano auxiliar está de perfil, se lo ve como una línea, y acá se lo ve como una figura triangular. Y también esta vista de acá. De esta forma traslado a la vista lateral, justo coincide con esta línea acá, y corto en este punto de acá. Acá tengo que unirlo con el vértice, y ya tengo el mismo plano naranja en la vista lateral. Verifico que no me equivoque acá, en este punto. Y acá lo veo el plano lateral que me va a permitir determinar una serie de puntos auxiliares. Por ejemplo, lo pinto nuevamente acá para que lo vean. Claro, la vista de frente se lo ve de perfil y acá lo tengo de frente. Y eso es lo que me permite determinar los puntos de paso de la elipse sobre el plano auxiliar. Recuerden que los planos auxiliares tienen que tener la condición de pasar por el vértice y cortar a la base del cono o también de la pirámide. Se usaba el mismo criterio. Me parecía que ahí más o menos se lo percibe algo, sí. Entonces, bien, ¿dónde están los puntos de paso del seccionamiento que pertenecen a este plano auxiliar? Están acá. O sea que directamente los puedo trasladar acá. Y ya tengo dos puntos de paso más acá. Sí, ahí se los ve. Y ahora lo traslado a la vista superior. Y también tendría dos puntos de paso más donde corta el plano auxiliar. Sería acá y acá. Lo hagamos por partes. Por ejemplo, yo ya podría saber que esta elipse que está acá es una elipse que nace acá, pasa por este punto y tiene esta forma. Una elipse que en todo caso se interrumpe en una parte de una elipse. Digamos, si el cono continuara para acá, en esta dirección, se completaría en este punto justo la forma de la elipse, el largo total. Sacamos este mouse de acá. Y tengo ya la elipse del seccionamiento en la vista lateral. Y la vista... pero aquí tengo un pequeño detalle para contar, ¿no? Por ejemplo,
Yo tengo un punto de paso acá, otro punto de paso acá y acá, donde termina la elipse, pero no puedo determinar los puntos en este plano auxiliar que hacía coincidir con el eje acá. Porque ese triángulo que está acá, que genera ese plano auxiliar, acá se lo ve de perfil. Entonces tengo dos alternativas. Por ejemplo, la más simple, es decir, los traslado de acá directamente. Como aquí se lo tengo determinado los puntos de paso sobre el plano auxiliar, hago este proceso. Llego hasta acá, hasta la base, traslado en sentido inverso de cómo utilizaba los 45 grados, y ahora lo llevo a partir de acá hasta cortar el plano auxiliar. Me va a dar un punto de paso ahí, y me va a dar otro punto de paso por acá. Yo lo tengo. Y el otro criterio sería el siguiente, es decir, mira, yo siempre trazaba planos auxiliares que pasaban por el vértice y cortaban la base. Y podría trazar infinitos planos, pero no tiene demasiado sentido. Serían como una redundancia. Pero lo que podría hacer en este único caso en particular, cuando no lo puedo resolver acá, es trazar un plano auxiliar que sea perpendicular al eje de revolución del cono. Entonces, ese plano perpendicular al eje, ¿qué va a consistir? Va a ser no un triángulo, sino una circunferencia. ¿De qué radio? Y lo tomo acá. Tomo justo el radio en ese punto. Y ahora, en esta vista, el plano auxiliar es donde se ve realmente con la circunferencia. Y debería coincidir, sí, coincide casi exactamente con los otros puntos que determiné antes. Se ve con una circunferencia hacia acá. Y pasa justo por este punto, aquí me da exactamente y aquí me da una pequeña imperfección. Pero con esto yo ya podría construir la elipse. Sé que nace acá, mejor dicho, el sector de la elipse pasa por acá y toca este punto. Y obviamente es simétrica hacia el otro lado. Me hace falta unos lentes distintos porque no veo absolutamente nada acá. Tampoco veo con estos lentes algo mejor. Ahí está. Y ahora sí no veo nada. Bien. Ya tengo la elipse que puso el seccionamiento del cono en las ambas vistas. Ahora veamos qué pasa con el prisma, la pirámide que está ahí. Bueno, corta en este punto a esta arista que se llama, le puedo poner un nombre si quiero. A ver, 1, 2, este punto no lo va a cortar, 3, este es 4 y este es 5. Como así siempre. Entonces esta es la lista 1, vértice. Aquí está el vértice. Este es el vértice. Vértice de la pirámide BP. Entonces corta a 4 BP en este punto de acá. ¿Y dónde estaría 4 BP en esta vista? Y bueno, el punto 4 está acá. Y aquí está el vértice de la pirámide. El punto 4S estaría acá. Ya tengo 4 seccionados. Bien. Ahora veamos qué pasa con la 1BP. 1 sería esta de aquí. ¿Y dónde estaría 1 en esta vista acá? Me ayudo con la regla para no confundirme. Y aquí está 1. Entonces, 1BP estaría acá. Perdón, 1S. Es decir, ¿dónde queda seccionada la arista 1BP? Veamos en este camino, pero vamos por esta de acá. Espera, a ver, 1, 2, 3, 4. No, este será el 5, perdón, aquí ya me equivoqué.
un error, este era 5, ya mismo lo corrijo, un error estúpido, bueno, ocurre cuando dibujamos sin estar concentrados. Este era 5, sí, no ha cambiado nada, y 5S sería acá. Bien, ahora vamos a 1S. 1S está ubicado justo acá, este sería el punto 1 y aquí estaría BP. Ahora ubico el punto 1 acá en esta vista, me guío con la escuadra para no equivocarme. Mira que aquí está el punto 1, perfecto. Entonces ahora el seccionamiento pasa por 1BP, por este punto, significa que aquí estaría el punto 1S. 1S y perdón, lo podría haber hecho también en esta vista paralelamente, ¿no? A ver, primero termino en 4S. 4S no lo puedo terminar acá directamente, entonces ¿qué es lo que hago? Lo proyecto en sentido vertical a 45 grados y aquí cuando corte la arista 4S. 4, perdón. Ahí está, 4S, aquí estaría 4S. Después vamos con 5S. 5S está acá. En esta vista debe estar la lista 5. 5S estaría justo acá. Directamente lo proyecto hasta que corta aquí en la lista 5S. O sea que voy de 4S a 5S. Después vamos a 1S. 1S está justo acá. Traslado una vertical. Y este punto de acá debería coincidir con el punto de acá. Veamos si es verdad. Por lo menos. Coincide perfectamente. O sea que está bien el trabajo, está ahí. Este es 1S. Bueno, y después termina en este punto de acá. O sea que aparentemente hay una parte del polígono que genera el seccionamiento, que es así, y es así acá. No está completo todavía. En esta vista sería una cosa más o menos así. Voy de 4 a 5 y de 5 a 1. Bien. Y ahora me fijo que en esta arista que nace en 1 acá va recorriendo justo esta cara triangular que está acá. Pero termina de recorrerla en este punto de aquí. Por lo tanto, yo podría proyectar ese punto acá, porque ya lo hice, y termina justo ahí. O sea que esta arista debería ser así. En este punto. No sé si queda claro eso, fíjense. Esta arista, este era el punto 1S. Está sobre esta cara que se llama 1, este sería el punto 2 y BP. Entonces comienza acá y comienza a recorrer la cara esta acá hasta cortar la base en este punto de acá. La base sería este punto de aquí, o sea que esta arista es inclinada de esta forma. Ahora, ese punto de acá yo lo puedo trasladar en sentido inverso acá, para ver dónde corta la base. Me da este punto de acá. Después tengo este punto. Y me da un poquito más acá, me parece. Sí, me está dando un poquito más ahí.
Recién detecté algo sospechoso, por eso me tomé el trabajo de pensarlo un segundito. Y veía, a ver, claro, acá creo que me he confundido, a ver. Esto donde termina de cortar la elipse, la proyecto por acá. Y lo proyecto por acá. Y sí, señor, sí, ahí está el error. Aquí termina la elipse, este es el punto 1. Por lo tanto, esta elipse, se me parecía que la veía rara y se sigue abriendo un poquito más hasta terminar acá. Esa sería la forma correcta de la elipse. Reconstruyo esta arista tangente y se lo veo un poquito mejor. Entonces ahora, seccionalmente llega por acá y termina en este punto de acá. Y ahora vemos qué pasa del otro lado. Este punto de acá debería cortar, seguir cortando hasta tocar aquí a la base de lo que sería la pirámide. La base de la pirámide está justo en este punto de acá. Por lo tanto, ese punto estaría justo ahí. ¿Ves? Justo esta sería la base de la pirámide. Es decir, esto debería terminar ahí. Y aquí se genera un pequeño segmento, una recta, que recorre la base del cono en todo caso, hasta comenzar a arrancar con la elipse que se genera cuando el plano secciona el cono. Y acá queda un pequeño segmento acá chiquitito. Y eso es lo que se ve. Este punto de acá lo voy a llevar a la vista lateral. Y aquí me está dando justo acá. A ver, no quiero equivocarme. Sí, aquí hay una pequeña imperfección, acá debería estar cortando ahí. ¿Qué significa? Que una vez que corta acá, esto de alguna forma sigue este camino. Y aquí aparece un pequeño segmento que es cuando corta a la base del cono, que sería este de acá. El plano de seccionamiento, obviamente. Y bien, yo creo que ahí ya está. Veamos qué pasa si podría intentar reforzarlo. A ver, comienzo por lo más fácil, que sería el seccionamiento. Recuerden ustedes, con lápiz solamente, ¿no? Te mandan una macana y sonaste. Tenés que empezar de nuevo, así que vamos bien hasta ahí. Y acá. Y esa misma figura se ve de esta forma acá. La damos con el mayor cuidado posible. La verdad que es más rápido hacer el seccionamiento que toda la construcción de las vistas, ¿no? Y bueno, y acá está esta elipse. Debe ser con sumo cuidado acá. Acá la posición de la mano me favorece. Y del otro lado no. Pero bueno, seguramente esta parte no va a quedar tan bien. Ya, veamos si lo puedo hacer acá, que es más fácil. Ya sabía que iba a ser macana ahí. Bueno, es cuestión de dar vuelta a la hoja, pero no puedo hacerlo ya acá.
es el seccionamiento, ¿no? Veamos qué es lo que queda como la parte sólida del cuerpo. Probemos con esta fibra a ver qué se ve. Y esto quedaría hasta acá. Ay, tengo que usar. Del cono me queda solamente esta pequeña parte de acá. Hasta este punto de aquí. El espesor exagerado de la elipse ya me arruinó el efecto de la tangente, donde solamente en ese punto tiene que cortarse o tocarse en un punto la curva. Esto sería hacia acá. Esta arista es visible. Esta otra sería así. Bueno, ¿qué más hay acá? Tengo esta línea de trazos, que sería el resto de la base de el cono que continúa por acá. Y después tengo esta arista, fíjense, la arista 5B coincide con la 3B. Cuando se corta la 5B, por detrás de ella emerge la arista 3B de esta forma. Estaría completa esa vista. Veamos qué pasa acá. Bueno, acá lo que queda, como el resto de la construcción, es en línea de trazo directamente. Por ejemplo, lo que queda de la base de la pirámide se ve de esta forma acá. Creo que había que dibujarlo con un lápiz muy afilado, que es más preciso que esto. Estas fibras tienden a abrirse un poquito, generalmente genera cierta suciedad. Después tengo este pequeño segmento que me queda de la base ahí. Cuando la base toca acá al plano tierra, se ve todo una especie de pentágono. Esto se hace con 2 escuadras, que no es visible. Obviamente los lados son paralelos a los de la parte superior. Entonces me tomo el laburo de hacerlo totalmente con escuadra, para garantizar ese paralelismo. Con este de acá. Este lado paralelo a este. Perdón, este lado es paralelo a la horizontal. Lo puedo hacer con la paralela, que sería lo correcto. Y ahora me queda este lado. Ustedes lo hacen tal cual como lo estoy dibujando yo, excepto cuando aclaro que estoy haciendo macanas, ¿no? Bien, ahora los lados, que en este caso son no visibles, de la pirámide, porque está hacia abajo, es invertida. Ahí está. Jamás debería haber hecho con la fibra esta, se ve todo espantoso.
¿qué va a hacer? Y ahora sí, aprovecho ya que tengo este compás de acá. A ver si me permite. No. Quizás ahí pueda completar. Y aparentemente una cosa como esto que está acá debería quedar. A ver, le doy una mirada a ver si me he equivocado en algo. No, yo lo único que daría un poco más de expresión a las líneas auxiliares que casi no se la ven. Y sí, evitaría totalmente esas fibras que con razón se ven tan malos los planos de taller que hacen, ¿no? Porque dibujan con esto. Y se debería dibujar con otro tipo de tinta especial, tinta rótula, tinta china, porque las tintas esa, sobre todo si el papel no es tan bueno, y este no es bueno, se absorbe, ¿sí? Y se difunde un poquito, entonces se pierde la calidad del trazo, totalmente. Bueno, yo creo que ya después de esto no quedaría darle un poquito de expresión. Trataría, digamos, darle un poquito más de fuerza a la charnera, esta casi no se la ve. Recuerden, no es una línea fuerte, pero acá, viendo el tenor que ha tomado el trazo visible acá, me parece que habría que darle un poquito más de valor. Bien, con eso ya creo que está completa la explicación de esto, así que espero que les sirva de guía para hacer el trabajo. Ahora le doy una pintada y ya termino con esto. Y bueno, ahí está listo, ya terminado. Sí, aprendí la lección, te digo, no uso más estas fibras de mierda que arruinaron todo el trabajo. Todo con lápiz la próxima vez. Bueno, después en algún momento veo si puedo avanzar con la axonometría. Bueno, primero comencemos con la construcción de la axonometría, que no sé si se fijaron en el enunciado, pero decía que tratáramos que estuviera bien diagramado y que estuviera de alguna manera centrada en la lámina, la axonometría. Y también pedía otra cosa, que fuera una axonometría no de la medida de las proyecciones, sino incrementada por un factor de 1,5, es decir, una vez y media el tamaño que tienen las proyecciones. Como esta lámina tiene 2,97, bueno, marco el eje, la mitad. Sería 148 milímetros y medio, algo así. Este sería el eje de la lámina. Y como sé que
se alcanza a ver acá, la altura del cono era de 80 milímetros, si lo multiplico por 1,5 va a quedar de 120 milímetros la altura del cono. Entonces parto de arriba hacia abajo, es decir, considero que el cono vale 120 milímetros y le doy un margen hacia el límite superior de la lámina de 30 milímetros, digamos. Sí, 30 milímetros. Es decir, tengo 120, 150 milímetros del borde de la lámina y ahí debería estar ubicado el plano. Estoy un poco más. 155 me gusta. Este punto que está acá marcado, y ya estoy haciendo macanas, acá sería el nivel de lo que sería el plano donde está la base del cono que va hacia arriba y la base de la pirámide truncada que va hacia abajo. Entonces acá voy a tomar, a ver, una recta horizontal, voy a marcar 7 grados. Creo que pedía el enunciado 7 grados a la derecha, 42 a la izquierda. Entonces ahora voy a, si es así, marco hacia abajo una unidad. Que he marcado, no, perdón, hay que marcar 8. Y ahora trazo la escuadra, tomo la escuadra, trazo 1 centímetro. Ya tengo acá un ángulo de 7 grados. Bien, este punto de acá quizás debiera ser, a ver, traigo la lámina que estaba por acá, sí, esta de acá. Ese punto que está acá podría ser justo el punto medio entre el centro del cono y el centro de la pirámide. Podría decir que ese punto medio que está aquí, eso me garantizaría que está perfectamente centrado la axonometría. O sea que podría, a ver, y si decíamos que el radio o el diámetro, en todo caso de la base del cono, era de 80 milímetros, lo multiplico por 1,5 me va a dar 120 milímetros, 60 milímetros de radio, no sé si me siguen. Si hay 60 milímetros de radio, este radio es 60 milímetros, de acá hasta acá, quiere decir que este punto medio está 30 milímetros para acá. Entonces, desde este punto de acá voy a tomar 30 milímetros y aquí va a ser el centro de la base de la, perdón, marqué 35, tienen que ser 30. No confundirnos, ahí está. 30 milímetros. Bien. Faltaría trazar una, bueno, estas eran 8 unidades, ahora marco 7 acá, solamente para tener una dirección de 42 grados que me va a hacer falta, ¿no? Aquí estarían los 42 grados, es una referencia simplemente. Y ahora digo, si este es el centro de la base del cono, se está viendo lo que estoy dibujando, ¿no? Aparentemente sí. Tomo acá una proyectante a 42 grados. Y tengo ya, si esta es la base del cono, un eje de 42 grados y otro eje de 7 grados que está acá. Bien, como voy a dibujar una elipse,
¿Qué tengo que hacer? Simplemente marcar sobre 7 grados la medida real, es decir, un radio de 6 centímetros hacia cada lado. Y sobre 42 grados reducido a la mitad, es decir, 3 centímetros a cada lado. Ahora con la escuadra completo la figura que contiene, es un cuadrado en realidad, se ve como un rectángulo, por la deformación de los factores de disminución de los 42 grados. Y aquí tengo lo que sería la figura que contiene una elipse. Está acá. Bien, perfecto. Y termina acá. Ahí se la ve. Bueno, también puedo trazar las diagonales. Ya tengo 4 puntos de paso sobre los ejes diametrales y ahora sobre las diagonales. Veamos, tengo que recurrir un momento acá a esta figura de acá y decir, a ver, fíjense, esta medida de acá, cuando yo la proyecto sobre un lado, falta un poquito más, es la distancia que hay desde el borde hasta donde se intercepta la curva con la diagonal. Esta medida es la que me permite determinar la posición de la diagonal en la axonometría, por supuesto proyectada sobre el lado, no sobre la diagonal, ¿no? Entonces aquí me da aproximadamente 12 milímetros, sí, y 12 más la mitad de 12, que es 6, sería 18 milímetros. O sea que aquí yo podría tomar 18 milímetros, va a ser el punto de paso de la curva sobre la diagonal. Trazo proyectante a 42 grados. Ella tendría los puntos que son la base de la elipse. No sé, me estoy tomando demasiado trabajo en explicar esto, porque creo que es algo que ya debieran como saberlo, ¿no? Recuerden que en la curva esta tiene que pasar, tiene un poco de inercia, pasa un poco para retomar este camino, para recién sí, todavía soy bueno dibujando elipses. Ahí está. Bien, ahora ¿qué es lo que hago? No sé si se ve completamente acá. Marco una altura de 2 centímetros y puedo ya dibujar completamente lo que sería el cono ese. 120 milímetros. Aquí está el punto que se llama BC, vértice de cono. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿se alcanza a ver ahí o no? Hago una pausa para verificar eso, porque si no te voy a tener que mover la cámara. Sí, me parece que tengo que correrla un poquito. Ahí ya estamos mejor, o todavía no. Aparentemente no se termina de ver. Bueno, según mis cálculos creo que ya se está viendo. A ver, ahora hago centro acá en el vértice y me acerco gradualmente con la escuadra hasta tocar tangente a la curva. Y acá también hago centro con la escuadra acá, me voy acercando gradualmente hasta tocar en un punto la curva, es decir, tangente. Ya tengo dibujadas las gelatrices tangentes de ese cono. Aquí tengo una pequeña imperfección, pero bueno. Bien, ahora veamos qué pasa con el tema de la base, esta que está acá. Necesito que pensar ahora en la construcción en esta base, ¿no?
la que unía los puntos originales. Bien, simplemente lo puedo hacer por coordenadas. Puedo tomar como eje de coordenadas, a ver, este punto de acá, que sería el centro de la elipse, que es la base del cono, y es decir, este de acá, y referir en forma horizontal y vertical hacia arriba o hacia abajo. Voy a determinar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos que me permiten de alguna forma construir esa figura pentagonal. Bueno, a ver. Desde acá hasta este punto 3 tengo 3 milímetros aparentemente. Voy a tener 4 milímetros y medio multiplicados por 1,5. Se ve un poquito más acá. Esa es esta pequeña escuadra que es un poquito más cómoda en este dibujo chiquito. Y ahora tengo esta medida que hay desde el eje hasta este punto de acá, que es de 1,5. Multiplicado por 1,5 sería 22,5. Dividido en 2 sería 11,25 milímetros. Una medida difícil de marcar. Veamos si es verdad. Y aparentemente sí, 11 milímetros y medio. Ahí estaría ese punto. Bueno, yo podría trazar por acá otra proyectante siguiendo esa dirección para marcar el otro punto que está opuesto a ese, que tiene que seguir la misma línea. Si este punto de acá es el centro del pentágono, el otro punto opuesto va a estar a la misma distancia de acá. Lo puedo hacer midiendo o directamente tomo el compás acá, lo centro ahí, tomo esta medida y la traslado hacia el lado opuesto y ya tengo otro punto más de paso. Era más fácil de lo que parecía. Este punto está sobre el eje, así sobre este eje de acá, coincide con la tangente de la curva. ¿Y está a qué distancia? Veamos. Justo 40 milímetros por 1,5 son 60, dividido en 2, 30 milímetros. Y exactamente coincide, ¿no? Porque debería estar justo sobre este borde de acá, que estaba a 30 milímetros. Está bien el razonamiento. Está justo ubicado acá. O sea que ya tengo este lado de la base, este otro lado. A ver, lo refuerzo un poquito, no sé si se está viendo esto. Y me faltarían solamente este punto de acá y este punto de acá. Este punto de acá voy a tener que hacer una construcción auxiliar. No voy a pegar la lámina de nuevo. Directamente tomo esta paralela acá. Este es el camino que tengo que hacer. Bien, sobre los 7 grados voy a tomar una medida de... son 13 milímetros. 13 más 6 medios son 19,5 milímetros acá, desde el eje. Me da acá, en este punto. Y ahora, en este sentido, es decir, hacia abajo,
tengo una distancia de... yo diría que son como 28 milímetros más o menos. 28 más 10, 38, más 4, 42 milímetros. Dividido en 2, me da 24. 40, a ver, ¿cuánto es? Ya me perdí. 28, 42 milímetros. 21 milímetros debería ser entonces. Por aquí avanzo 21 milímetros. Marco una recta, ahora recién mido. Y por acá trazo una proyectante de 7 grados. No sé, me tomo el trabajo de hacer esto porque me parece que ustedes que quizás no tienen tanta experiencia, les puede resultar un poco complejo esta construcción. Pero lo importante es racionalizar, es decir, entendiendo qué estamos haciendo en cada paso, ¿no? Y como sé que respecto al eje tengo un punto que es simétrico para acá, obviamente, yo tengo este punto de la base y tengo este otro que se refleja respecto a este eje. Entonces debo hacer lo mismo que hice antes, tomo esta medida, le repito para acá. Yo creo que esto se hace mucho más rápido de lo que yo lo voy haciendo, pero bueno, el hecho de tener que estar explicando por ahí hace que siempre cuando hay cuadros de este tipo de líneas, y ahora se cerraría acá. Aquí uso la escuadra sola porque esta no es paralela a nada, o sea que bueno, no tiene ningún sentido. Bien, ¿qué hago? Trazo una vertical por el eje de la pirámide, y el eje de la pirámide está a 8 más 4 a 12 centímetros. Justo el vértice está debajo del plano de tierra. Si a 12 centímetros multiplico por 1,5 me va a dar 18 centímetros, o sea que, o 180 milímetros. Marco 180 milímetros acá. Aparentemente debería quedar un buen tamaño para que entre bien el rótulo. Sí, va a entrar perfectamente el rótulo. O sea que ahí creo que quedó perfectamente construida la base. A ver, ¿se ve este punto acá? Ah, sí se lo ve, perfecto. Bien, y ahora ¿qué restaría hacer? Simplemente unir cada punto de la base de la pirámide, es decir, cada vértice de la base con el vértice real de ese cono, de esa pirámide, perdón. Aquí está, este punto sería B, P, vértice pirámide. Por supuesto esta pirámide es truncada, entonces ¿cómo hago para truncarla ahora? Y bueno, hago lo siguiente. Le voy a restar acá los 12 centímetros, donde está apoyada realmente la base, donde está el plano de piso, ¿no? ¿Se acuerdan? En la cota de las proyecciones dice 80 milímetros, por 1.5 me va a dar 120, es decir, 12 centímetros. Tomo 12 centímetros acá, y aquí sí es fundamental que trabaje con paralelas. A ver, tomo en la paralela a este eje que está acá, ¿lo ven ahí? Y lo trazo a la profundidad de 2 centímetros. Y yo tengo justo el punto de paso acá, que corresponde a esta proyectante, a esta arista, pero sobre el plano del piso. Y ahora, ¿cómo continúo con los demás? Simplemente con paralelas. Esta paralela tiene que venir así, acá. Esta otra llega hasta esta arista. Esta no sé si la ve, está muy suavecita.
Bien, ahora tengo esta que está a 7 grados. La llevo hasta que corta acá. Después tengo esta otra. Esta va a ser muy difícil de dibujar. No, se puede hacerlo. Que tiene este ángulo de acá. Estará ahí. Y después debería cerrarse con esta otra paralela. Bien, ya tengo dibujada la base. Tengo que asumir que son este plano de acá, esta figura pentagonal está contenido en el plano horizontal. No lo dibujo, por supuesto. Bien, y ahora, ¿qué faltaría? Indicar el seccionamiento, que va por este eje hasta acá, pero aquí tengo que marcar 60 milímetros en realidad. Bueno, justo coincide con este punto de acá, es una simple casualidad, ¿no? Por ese punto me voy a trasladar hasta el nivel de este plano de acá, que se debe marcar 120 milímetros. Y creo que ahí comenzaría el plano de seccionamiento. A ver, denme 30 segundos que me fije cómo eran los datos, porque lo estoy haciendo. No, sí, estaba bien, estaba bien. O sea, en este punto de acá nace el plano de seccionamiento. Y en teoría, si yo proyecto este punto con un ángulo de 7 grados, va a pasar justo por el centro de la base de la pirámide truncada, de la base menor, digamos, en este caso. Sí, pasa justo por el centro de la base menor, que es este punto de acá, o sea que está bien construido esto de acá. Ahora voy a trazar, no de la tangente, cuidado con eso, ¿no? Sino desde el plano que está por los 7 grados hasta el vértice. Ahí. Y en este punto de acá voy a trazar una vertical. Bueno, si notan algo raro acá es porque hice una corrección, porque me había equivocado en un punto. Pero ya tengo acá uno de los puntos donde comienza el plano de seccionamiento. Y después el otro punto parte de acá, del eje de 7 grados. Trazo en la vertical la distancia de 75 milímetros, en la proyección está acotado 50 milímetros, lo multiplico por 1,5 y me va a dar 75. Y ahora trazo una proyectante hasta cortar al plano de 7 grados. Eso es importante. Acá. Y desde este punto hasta este punto acá, continúa el recorrido del plano de seccionamiento. Esto va indicando cómo va ese plano de seccionamiento. De esta forma. Me fijo que corta la base, porque este es el eje de la base, ¿no es así? Del cono en este punto de acá. Trazo una perpendicular. Y aquí determino ya dos puntos de paso. Un punto acá y otro punto acá. Justo son los puntos donde comienza la elipse en la base del cono y termina acá. Por ejemplo, podría trazar otro plano auxiliar coincidiendo con el eje de revolución del cono. ¿Qué hago con ese plano auxiliar? Lo uno con el vértice. Lo uno acá con el vértice y ya tengo el plano auxiliar. No sé si lo alcanzan a ver. Tiene esta forma, por ejemplo. Pinto muy suavemente de azul. Ahí está el plano. Creo que se debe ver algo. Y ahora, ¿qué hago? Trazo una proyectante por este punto de acá. Este punto de acá es donde se corta el eje del plano auxiliar con la dirección del seccionamiento. Y trazo por ahí una proyectante a 42 grados. Cuando corta los límites del plano auxiliar, ya tengo acá dos puntos de paso de seccionamiento. Nace acá, pasa por este punto, por este y por este de acá. Me haría falta un punto intermedio.
¿qué hago? Trazo otro plano auxiliar justo por acá, por las diagonales. Podría ser por cualquier parte, pero como ya tengo marcados esos puntos, los utilizo directamente. Y aparte están bien posicionados porque me permite cierta equidistancia entre los diferentes puntos o planos auxiliares. Este sería el eje de este plano auxiliar, concurre hacia el punto C, y acá lo pinto un poquito de color para que se vea claramente cómo es el plano auxiliar. Quiero que ustedes lo perciban directamente qué es lo que estoy haciendo. Y ese plano auxiliar corta justo acá, a la dirección del seccionamiento. Entonces, es decir, cuando se corta con el eje del plano auxiliar, ahora lo traslado hacia los bordes del plano auxiliar a 42 grados y ya tengo un punto más de paso y otro punto de paso. Sabiendo que esa elipse nace acá, pasa por este punto y cuidado, ojo acá, ¿no? Toca acá y debe tocar la tangente, es decir, la generatriz de borde, y recién comienza a moverse hasta donde, aquí yo lo perdí, este punto estaba acá. Ahí está. Me parece que viéndolo un poquito más debería abrirse un poquito más para allá. Creo que se alcanza a ver más o menos cómo es el seccionamiento, la parte de la elipse, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa? Fíjense, llega a este punto de acá y aquí es vacío, o sea que aquí se desplaza directamente. Esto se lo ve clarito, cosa que era difícil de interpretar allá en las proyecciones. Se desplaza hasta acá, hasta tocar lo que serían los bordes de la base de la pirámide. Claro, aquí queda en el aire, sigue esta línea de acá y aquí continúa su recorrido. Llega hasta acá y se traslada hasta esta línea de acá. Bien, veamos qué pasa con... Yo puedo asumir que ya tengo un plano de seccionamiento por acá que concurre hacia el vértice de la pirámide de esta forma, y ese plano auxiliar cuando corta acá me va a dar justo el punto de paso sobre esa lista de acá. ¿Qué nombres tenían? A ver, esta era 4, significa que este era 1, este era el punto 2, 3, 4 y 5. O sea que cuando corta acá me va a determinar el punto de paso de seccionamiento sobre la lista 4 vértice, PP, vértice pirámide. Acá. Acá estaría 4S. Y cuando corta acá, en este punto, inmediatamente se traslada por esta superficie hasta ahí. No sé si se entiende eso. La curva esta llega hasta el borde de la base del cono. Después la corta en este sentido y aquí se encuentra con la base de la pirámide. Entonces aquí continúa hasta unirse con este punto. Ahora me faltaría sobre el punto 5. Veamos cómo se hace. Trazo por acá, fíjense, una perpendicular. De esta forma. Y aquí lo uno con el vértice. Esto es así como otro plano auxiliar. ¿Ven? Y ese plano contiene un punto de paso acá. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ver dónde el eje del plano auxiliar se corta con esta dirección que lleva el plano de seccionamiento. Y aquí trazo una proyectante a 42 grados. Tomo esta que es más precisa. Me da justo un punto de paso acá. Ahí estaría el punto 5S. Quiere decir que de 4S, a ver, ¿dónde estaba 4S? Ya, acá estaba. Voy hasta 5S.
de 5S debería ir a esta arista de acá, a la arista 1. Entonces, ¿qué hago? Ahora trazo en sentido inverso una proyectante hasta cortar al eje de la figura. De aquí trazo un plano auxiliar que va directamente hasta el vértice. Y este plano, en este punto de acá contiene, dos puntos de paso, a ver, de seccionamiento, un punto de paso de seccionamiento que está sobre la arista 1BP. Estaría ahí. Lo alcanzan a ver al plano este de acá, sería así. Un plano auxiliar que va desde la base de la figura, ya sea pirámide o cono, hasta el vértice. Y ahora cuando corta ahí, trazo una perpendicular, es decir a 42 grados, en este caso, por eso dije perpendicular, y aquí me da el punto de paso. O sea que de 5S tengo que ir a 1S que está acá. Y ahora, ¿qué pasará acá? Bueno, esto es toda una superficie, ¿no? Una sola superficie. Todo esto de acá. Y si tengo un plano que se llama 4, 2 y vértice, ¿no es cierto? Entonces esta arista, ¿dónde se va a cerrar? Va a concurrir por acá hasta unirse en este punto de acá. ¿Qué es lo que pasa? La curva esta llega hasta la base del cono, que está ahí, y después sigue el recorrido perpendicular a la base, hasta encontrarse con la base de la pirámide. Y de ahí debería cerrarse con este punto de acá. De esta forma. Y ahí está completo el seccionamiento. Ahora voy a sacar punta a un lápiz. Y veamos si le podemos dar un poquito más de expresión. Por ejemplo, tengo esta arista de acá. Esta otra arista. Gran error de utilizar esas pequeñas fibras. La verdad que no se consigue gran cosa, sé que lo entiendo ustedes que la usen, pero la verdad que resulta que se consigue, que, por lo menos lo que yo veo en los planos de taller, ¿no? Que están hechos con esas fibras que son de ese tipo, claro, son una basura directamente, son planos que no tienen ninguna calidad. ¿Qué recomendación les podría dar? No sé, la mejor forma de dibujar son con estilógrafos tipo Rotring, por ejemplo, y se consiguen todavía, y podrían comprar 3 estilógrafos, debe costar 6.000 pesos cada uno, es mucha guita, ¿verdad? El que pudiera hacerlo, se compra un 02, un 04 y un 08, que te sirve para líneas auxiliares, para equipamiento, otro para cosas más importantes como pisos, niveles, y el 08 para cortar los muros en los planos, y con eso pueden hacer los planos de taller. Pero generalmente cuando me toca ver las entregas que hay en primer año realmente son independientemente del trabajo, que puede estar muy bien o no, pero el resultado gráfico no es de todo lo que podría ser, ¿no? Porque depende de sus estilógrafos que usen ustedes. Ahí se lo ve un poco mejor, pareciera que sí, ¿no? Bien. Después me queda este sector de elipse que está acá. No sé si lo ve más o menos pasable, sí, aparentemente sí.
Y ahora esto continúa, bueno, hasta la base solamente. Se interrumpe ahí. Esta de acá está a 7 grados, siempre que haya paralelas con 2 escuadras. Cuando hay una línea que no tiene nada que ver con nada, no hay ninguna paralela que corresponda a ella, bueno, ahí me tomo la libertad y hago una con una sola escuadra. Pero acá sí, estas tienen que ser perfectamente paralelas y eso me garantiza esa condición, el hecho de usar las 2 escuadras. Y aparentemente esto sería lo que es visible. Podría reforzar un poquito más lo que es no visible. Por ejemplo, capaz que este pequeño segmento de acá, este de acá, esta arista es no visible. Y esta arista de acá también es no visible. ¿Qué más tengo? Tengo este sector de la elipse que podría darle, estoy dibujando una mina un poquito blandita, debería ser una mina H mínimamente. Y bueno, creo que con esto más o menos está ya resuelto el trabajo. Voy a tratar de subirlo mañana durante la tarde para que les permita de alguna manera verificar lo que estuvieron haciendo. Y lo que tenga dificultades que les permita constituirse en una guía para que siguiendo minuciosamente todo lo que se va haciendo acá, ustedes lo repliquen y vayan aprendiendo la forma de dibujar. Bien, todo por hoy. Y después continuamos con el próximo tema de la materia, que es sombra. Bueno, con esto termino ya el ejercicio. La verdad que lo que quería decir era qué satisfacción que puede dibujar este tipo de cosas. Hace mucho tiempo que no lo hacía, la verdad que me resulta pero muy gratificante, sobre todo si estás escuchando música, ¿no? Y bueno, que la verdad que lástima que la otra lámina se arruinó con esas fibras de mierda, como dije, así que traten de dibujar solamente con lápiz, que creo que se consigue mejor calidad de trabajo, o si no con los estilógrafos que yo les recomendaba, pero sobre todo para taller, una inversión que qué sé yo, realmente es demasiado, es mucha plata, pero es lo que hacíamos en nuestra época nosotros, ¿no? O sea, el tema que le van a durar solamente a ustedes un par de años hasta que dejen esta forma de dibujar y comiencen a trabajar con computadoras, y bueno, los regalan a los chicos de primer año que están ingresando, los venden, como sea. Listo. Suficiente por este trabajo.